Ha llegado una nueva temporada al videojuego de Overwatch 2, y en esta sexta temporada nos incluye nuevos mapas como New York City y Surabasa, espero haberlo pronunciado bien. Un nuevo modo de juego llamado Punto Crítico que consiste en capturar 3 puntos de control en un mapa gigantesco. Tenemos una nueva heroína del rol de soporte llamada Hilari, que espero pronto pueda hacerle un video. Misiones cooperativas del bajo mundo, contenido de práctica mejorado, misiones del modo historia que lucen mejor de lo que pensaba, y la segunda venida de Jesucristo. Ya confiesa de que te compró Blizzard. Y confiesa que eres una vendida. Ya quisiera que Blizzard me patrocinara, pero lo de venderme, dime la cantidad y te patrocino el puesto de quesadillas. ¿Qué carajo? Pero bueno, ya hablando en serio, aquí veremos si las misiones cooperativas de bajo mundo son buenísimas, un desastre u olvidables. Es una metáfora del capitalismo. Yo soy Liliana Sofía, tu youtuber trans de confianza, y empecemos de lo peor a lo mejor de esta nueva actualización de contenido de Overwatch 2 bajo mundo. Sí. Lo malo. Fuera del hecho de saber si este evento es canónico o no, Blizzard se ha caracterizado por brindar mucho contenido cosmético en sus eventos. Y en esta ocasión nos estaban regalando una skin legendaria de mi waifu, Brigitta, llamada Bujía. ¡Es hermosa! Siendo este el aspecto que Brigitte adquiere al avanzar en el modo historia. Y la verdad es que no está nada mal. Adoré este aspecto. Pero el problema aquí es que hay ciertos problemas al momento de recibir las recompensas, siendo en su amplia mayoría fáciles de conseguir, pero las misiones que te pedían completar ciertas misiones en el modo experto Son un dolor de cabeza. más que nada por parte de los jugadores que siempre se salían de la partida y nos dejaban con los bots medio inútiles. ¡Uy, qué horror! Así que podría decirse que el mayor problema en estas misiones es en su enfoque completamente multijugador, ya que si quisieras pasar estas misiones en forma solitaria, te resultará prácticamente imposible conseguir estas recompensas, solo siendo posibles completarlas con tu grupo de amigos o con jugadores que son realmente tryhards. Eso tiene sentido para mí. El mayor problema de estas misiones cooperativas no son del todo por los jugadores al abandonar la partida, sino que también son los propios bots de los aliados. No puedo creerlo. Y no es broma cuando les digo que en mi vida había visto compañeros más inútiles en un videojuego. Hasta la programación de los Marines de Halo Combat Evolved tiene más dedicación que los bots de tus compañeros en este videojuego. Podrían estarle lloviendo misiles al bot y este no se moverá del punto, porque tiene la única orden de quedarse quieto y disparar a los ómnicos enemigos. O, si tienes suerte, de que ellos se revivan cuando te tumben. Siendo esto un gran problema de diseño y programación. Pero la verdad es que todas las veces que intenté pasar estas misiones en dificultad experto con gente, todo se iba al caño. Es una... Y me puse a pensar, si los bots tienen una muy marcada limitación en sus acciones dentro de la partida, ¿será igual en el modo historia? Y la respuesta corta es sí. Son basura. Pero la verdad es que Blizzard todavía tiene la oportunidad de mejorar su inteligencia artificial de su juego, ya que se nos ha demostrado que en otros juegos de la compañía pueden hacer un buen trabajo, siendo el caso de Heroes of the Storm. Ah, ese juego que se quedó abandonado por ser una copia de LOL. Algo que puedo destacar es que en este evento de bajo mundo tiene diferentes tipos de misiones al cambiarte a los servers o las mismas reglas del entorno. El punto es que cada misión tendrás héroes diferentes para elegir, pero a su vez los desafíos serán cada vez más grandes independientemente de la dificultad elegida. Ya sea que haya un ataque aéreo en tu posición personal, que puedas adquirir la habilidad definitiva en un punto específico del mapa, o que te cambie de héroe de forma aleatoria en ciertas partes de la misión, siendo este último el más divertido de las 4 variantes. ¡Qué bien! Si acaso mi única queja sería que nos dejaran usar más héroes en las primeras 3 versiones del bajo mundo. Agregaría mucha rejugabilidad al experimentar con diferentes estrategias aprovechando las ventajas del nuevo remapeado de Kings Row. Y hablando del mapa, este fue cambiado en estética y tono para encajar con la temática de la invasión de los ómnicos en Inglaterra, adoptando colores más fríos para dar una sensación de desesperanza, cosa que no logra transmitir al tener tantas cosas ocurriendo en pantalla, aunque también hay varias zonas dentro del mapa que están iluminadas con la única función de guiarte para avanzar en la misión. Aparte, añade varios detalles estéticos que nos dejan ver el resultado de la batalla que se ha dado en la ciudad, como autos, cápsulas o zonas en llamas. No, esas llamas peruanas no. Estas llamas. De igual manera agregan ciertas interacciones secretas que el jugador debe de buscar alrededor del mapa para conocer un poco más acerca del universo de Overwatch. Decía que todos estamos conectados. Me pregunto qué hubiera opinado de mis Ya sea de un personaje en específico dentro del universo expandido, conflictos políticos o comentarios graciosos de la narradora Iggy.
¿Y quién es ella? Que no me suena ni más. Qué bueno que lo preguntas. Iggy o como se pronuncie, es una Omnica que es amiga de Tracer, aunque ella es un personaje más terciario dentro de los cómics. Pero ojalá traigan más personajes similares en las próximas misiones. Posiblemente. El evento de Bajo Mundo es una forma de compensar a medias a los jugadores que esperaban con ansias el PvE, y sabiendo que el evento peca de ciertos inconvenientes, especialmente por su enfoque totalmente multijugador y siendo un modo de juego por tiempo limitado, no dudo que regresen estas misiones en el futuro como parte del evento de aniversario de Overwatch 2, pero cuando regresen espero que hayan mejorado, aunque sea un poquito, la inteligencia artificial de los bots aliados. O igual de menos que encuentren la manera de contrarrestar la salida de los jugadores Livers. por lo que el evento estuvo 8 de 10. Nada mal. Nada mal. Overwatch. ¿Es divertido? Sí. ¿Mejorable? Sí. Y espero que implementen más misiones similares en el futuro. ¿Están conmigo? No sé. Pero lo más importante aquí es saber tu opinión. ¿Te gustó el evento de Bajos Mundos y sus variantes? ¿Acaso crees que el equipo de Overwatch por fin tomó el camino del bien? No digas mamadas, Mary Jane. Házmelo saber en los comentarios. Antes de finalizar me gustaría agradecerle a todos los miembros del canal, entre los que se encuentra Jessica Mendieta y a todos los miembros del canal de Nivel Viciosos Chiquitos. Se les agradece muchísimo su apoyo, mi ciela. Les mando un fuerte abrazo y un besazo en el cachete. Ah, caray. O si quieres tener más contacto personal conmigo, te sugiero que me sigas en mis redes sociales que están apareciendo acá abajo en la descripción. Te sugiero ver los videos que te están apareciendo acá en pantalla. Estoy completamente segura de que te van a gustar. Sí. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.